Apple acaba de lanzar la tercera beta de iOS 17 y en este video te estaré contando todo lo nuevo y todos los cambios que hemos encontrado. Así que, comencemos. Uno de los cambios más importantes que hemos visto con esta tercera beta es que ahora cuando vayas a la aplicación de Apple Music vas a poder encontrar entre las opciones de esa canción, poder ver entonces los créditos para que puedas encontrar más información sobre la canción. Aquí vemos un ejemplo de cómo sería la interfaz para poder ver los créditos de esa canción, y entonces abajo cuando entres a esa función vas a entonces poder ver las diferentes créditos de esa canción. Por ejemplo, aquí tenemos el guitarrista, quien canta las voces, las maracas, quien hace las voces en la parte del trasfondo, etcétera, para que puedas tener más información sobre cómo es que se hizo esa canción que tanto te gusta. Este cambio en la aplicación de mensajes es uno bastante sutil, pero ahora cuando aprietes el botón de más en la parte de fotos, anteriormente Apple había colocado ahí una foto genérica, pero ahora vas a poder ver cuál ha sido la foto más reciente que tienes en tu galería para que tengas un mejor concepto de qué tipo de fotos es las que puedes compartir en esta aplicación de mensajes de texto de Apple. En esta tercera beta de iOS 17, Apple le dio bastante cariño a la aplicación de Home para poder manejar todos tus equipos inteligentes de tu hogar, porque ahora cuando abras por primera vez esta aplicación vas a encontrar esta pantalla dándote la bienvenida y contándote cuáles son las funciones más importantes que estarán llegando con iOS 17. Y aquí tenemos la función de poder tener widgets interactivos en la pantalla de inicio para poder manejar aspectos de tu casa inteligente como las luces, ventiladores y mucho más. También tienes un mejor diseño para algunos aspectos de diferentes luces, la temperatura, etcétera. Apple ha rediseñado un poco cómo se ve esta aplicación. No un cambio tan drástico, eso lo vimos ya hace un tiempo, pero sí vemos algunos cambios que estaremos viendo en breve. Y entonces la otra parte bien importante es que ahora vas a poder tener acceso a un historial de cuántas veces se ha abierto la puerta, cuándo fue la última vez que se cerró. Vas a poder tener mucha más información sobre qué está pasando o qué ha pasado en tu casa. Desafortunadamente todavía nosotros no tenemos acceso a esta función beta. Parece que todavía no ha llegado a nuestro teléfono, pero se supone que vas a poder ver el historial de hasta un mes en el pasado para que sepas y estés con un poco de más calma sobre qué pasó y qué ha pasado en tu casa. Como les mencioné anteriormente, Apple ha rediseñado algunos aspectos de la parte de la casa inteligente. Por ejemplo, la parte de las luces que tienen la función de poder cambiar los colores, pues ahora tienes una nueva interfaz donde tienes acceso a la brillantez de esa bombilla o esa luz que quieras controlar inteligentemente, y entonces en la parte inferior algunos colores ya predeterminados para que puedas cambiar entre ellos fácilmente. Te puedes mover aquí hacia la derecha o la izquierda. Estas son las luces que tengo aquí, así que no voy a estar cambiando los colores, pero puedes entonces también tener la opción de escoger el color específico que quieras aquí en la parte extrema de la derecha. Así que Apple le ha dado bastante cariño a esta aplicación de Home. Bueno, dejemos en el pasado la aplicación de la casa inteligente y pasemos ahora a la aplicación de fotos, específicamente a la carpeta donde están todas las fotos y videos que has borrado. Y es que Apple ha rediseñado un poco esta interfaz, ya que ahora cuando tengas esta parte de la aplicación abierta y aprietes el botón de menú, pues vas a tener acceso a todas estas funciones que hemos visto anteriormente. Pero entonces cuando aprietes el botón de seleccionar, acá abajo en la parte inferior vas a tener acceso entonces a las funciones de recuperar todo o eliminar todo. Pero por ejemplo, si selecciono aquí dos fotos y selecciono entonces otra vez este botón, pues entonces ahora cambiará para mostrarme recuperar o eliminar estas dos fotos. Y si por ejemplo no seleccionas una foto que sea de alguna cosa, etcétera, sino que selecciones fotos de personas, voy a seleccionar aquí estos dos videos de yo que grabo aquí en el teléfono y aprieto aquí el botón de menú. Ahora entonces también tengo la opción de decirle al teléfono que incluya menos a esta persona, y esto será sumamente importante para que entonces si borraste las fotos de una persona que no quieres que te aparezca en los videos que Apple crea para darte estas memorias, para las fotos que te recuerda el día en que pasó las cosas, este tipo de fotos de recordatorio, pues entonces aquí ahora vas a también tener la opción de poder decirle al teléfono que esta persona no me la muestre tanto en mi teléfono. Con iOS
iOS 17 Apple le dio bastante énfasis a la parte de salud y añadió una función para poder guardar la información de tu salud mental o tu bienestar mental, pero ahora con esta tercera beta Apple ha cambiado un poco los colores para darle un poco de sentido a las emociones. Así que si por ejemplo voy aquí a la parte del bienestar emocional, le doy aquí a crear un nuevo registro, puedo aquí contestar estas preguntas, pero vayamos aquí a lo que le quería mostrar de la parte de los colores. Ahora cuando digo que tengo una emoción neutral, pues vemos este color como verde claro, pero si me muevo entonces un poquito a la parte desagradable, pues entonces el color se mueve un poco más a un morado, a un púrpura, y entonces cuando me muevo a una emoción un poco más agradable, más feliz, pues entonces vemos esta parte del color como más naranja, amarillento, para que entonces tengas un poco de mayor diferencia entre el tipo de emociones que estás registrando. Y entonces la otra parte importante es que cuando vas aquí hasta la parte inferior, a la parte de opciones, vas a poder decirle al teléfono que te recuerde guardar o registrar tu bienestar emocional durante el día o a final del día, o entonces añadir un recordatorio específico, por ejemplo a una hora que quieras añadir, pues entonces vas a poder también tener acceso a esa función para que puedas guardar la emoción que sientas en el momento que más prefieras. Ahora bien, esas fueron todas las funciones y cambios que hemos visto en esta tercera beta, pero algo bien importante que pudiera pasar la semana que viene o la semana que viene es que entonces ya nos encontramos en el mes de julio y Apple tiende a lanzar la primera beta pública en el mes de julio, así que yo creo que esta tercera beta de iOS 17, que es una versión beta para desarrolladores, quizás entonces la semana que viene o la semana próxima después de la que viene, entonces esta versión beta se estaría convirtiendo en la beta pública para que entonces sea un poco más fácil poder registrarte y tener acceso a las más recientes funciones que traerá iOS 17 a tu teléfono sin tener que estar en las versiones para desarrolladores, que usualmente son un poco más inestables. Así que eso puede ser que esté pasando la semana que viene, así que si todavía no te has atrevido a probar esta versión beta de iOS 17, quizás entonces la semana que viene o la próxima sea un poco más manejable porque habrá menos bugs, menos problemas, etcétera. Así que mantente pendiente a este canal. Y con ese último detalle te he contado todo lo que hemos encontrado hasta ahora en esta tercera beta de iOS 17. Si encontraste otra cosa que no mostré en este video, déjamelo saber aquí abajo en la sección de comentarios y mantente suscrito a este canal, y si no te has suscrito aprieta el botón acá abajo para que te mantengas al tanto de todos los cambios de iOS 17, noticias de tecnología, rumores y mucho más. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver este video, nos vemos en el próximo, hasta luego.